Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto que les recibimos. Estamos iniciando la transmisión a través de las redes sociales, gracias a la señal que nos otorga el organismo público local electoral. Le cedo el uso de la voz a la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, quien nos dará la bienvenida. Magistrada, todo tuyo. No te escuchas. No. Es una señal en vivo, entonces, bueno, pues ya saben que tenemos aquí algunos duendecillos que nos hacen travesuras. Estamos sacando el sonido inicial. ¿Listo, magistrada? No, no. Hola, hola. Listo, ahí estamos. Perfecto. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Saludo con mucho gusto a mi querida amiga y compañera de panel, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, con quien tengo el gusto de compartir la palabra en el inicio y desarrollo de este curso, cuyo contenido es vital para el proceso electoral que inicia y que sentará las bases para la toma de decisiones en los múltiples temas que implica. De igual manera, doy la bienvenida a quien será la primera ponente en este curso titulado Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia en razón de género, la maestra Edith Ledesma, y a quien Mónica presentará en unos minutos. Gracias, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Y cuando la política chilena, Michelle Bachelet, dijo que expandir los procesos de empoderamiento de las mujeres y su mayor presencia en la esfera política es la demanda más avanzada en términos de construcción de ciudadanía, derechos humanos e igualdad, ello abonó en gran medida en la consolidación de la idea por la lucha de los derechos políticos electorales de las mujeres. El compromiso de todas las autoridades y la ciudadanía de trabajar en los mecanismos necesarios, en los esfuerzos para incrementar y asegurar la participación política de las mujeres y que lo ejerzan de manera libre y plena, es uno de los objetivos de mayor importancia en este año cumbre en el que celebramos los 25 años de la Declaración y Plataforma de Beijing. 10 años de ONU Mujeres y 5 años desde que fueron planteados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año, a pesar de la pandemia generada por el COVID-19 que cambió la humanidad entera, ha sido de suma importancia para las mujeres, pues mayores voces se alzaron exigiendo respeto a sus derechos fundamentales. Muchas denuncias se continúan presentando todavía en las que se demanda la protección de sus libertades. Estamos en la llamada generación igualdad, es tiempo de mujeres. En los próximos 4 días se abordarán a través de esta plataforma digital diferentes planteamientos con diferentes perspectivas que abonarán de manera importante en la construcción de rutas que permitirán el desarrollo de un proceso electoral libre de violencia política en razón de género. Yo de verdad quiero agradecer ampliamente el maravilloso esfuerzo que estamos haciendo, en primer lugar, evidentemente, como lo mencioné, con la doctora Mónica Mendoza, por todo su ímpetu, por toda su voluntad de llevar a cabo este evento tan importante, sin igual, y por encima de todo ello quiero agradecer también y sobre todo a todas y todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Tener más de 250 personas en línea en este momento hoy para nuestro Estado, creo que es muy importante en razón de que tenemos frente a nosotros un proceso electoral de cara precisamente que ya arranca, pero sobre todo tener reunidos a muchos medios de comunicación para nosotros es fundamental, porque la manera en que se comunica es como se transmite, es como se educa y es como lo percibe la sociedad. Por ello, de verdad, yo me siento muy contenta, muy congratulada y sobre todo, Mónica, de verdad, muchas gracias por llevar a cabo este tipo de eventos que para nosotros son fundamentales y de verdad serán un parteaguas, estoy segura, en nuestro estado. Muchísimas gracias y bienvenida. No, ni que lo digas. Muchísimas gracias a ti. De verdad es un gran placer darles la bienvenida. Hay algunos pequeños detalles de audio, pero bueno, pues nos gana más la emoción
que esas pequeñas imperfecciones técnicas. Es un día de fiesta, es un día de fiesta para las mujeres que estamos convencidas de que la participación política de nosotras hará la diferencia de un proceso electoral donde se disputan no solo cargos de elección, sino se disputa nuestra historia, nuestro papel en la historia. Hemos transitado desde hace más de 100 años un largo camino y al fin hoy la paridad es ley, pero también es ley el combate efectivo a la violencia política en razón de género. Esa es la razón por la cual hemos sumado esfuerzos, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz y una servidora, ella originalmente desde el organismo público local electoral, pero bueno, pues las circunstancias se nos atravesó y ahora desde el Tribunal Electoral de Veracruz en su calidad de magistrada y una servidora desde el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 65 legislatura, para presentarles a ustedes por primera vez este curso libre y gratuito para todas y para todos, que se llama Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género. Liberarnos de la violencia política no es algo que solo sirva a las mujeres, sirve a todas las personas y sirve a la democracia. Y hoy yo no puedo estar más feliz que nadie, porque recibo y recibimos todas pues la conferencia magistral de un mujerón, una mujer que inspira, una mujer que hace revolución con tan solo escucharla y que tiene la capacidad pues de iniciar en nosotras esta vena, este deseo de encontrar a través de la política la pasión necesaria para cambiar el status quo, como ella dice. Pero antes de presentársela, déjenme hacerles algunos pequeños anuncios que son importantes. Agradecemos muchísimo, como decía, que sea el organismo público local electoral quien nos brinda la plataforma a través de la cual estaremos transmitiendo estos 4 días. De verdad lo agradecemos porque, bueno, pues sin esa atención técnica sería muy difícil poder llegar a todas las personas a quienes estamos llegando desde las redes sociales del organismo público local electoral y desde la página de Facebook del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos. Muchas gracias. Comentarles que les presentamos la alternativa de que quienes desearan contar con un diploma con valor curricular pudieran preregistrarse. Tenemos una súper cantidad de personas que se preregistraron prácticamente de toda América Latina, lo cual nos tiene realmente muy satisfechas. Bueno, todas las personas que asistan a las 4 sesiones de trabajo, lunes, martes, miércoles y jueves, tendrán al término de la misma su correspondiente diploma con valor curricular que nos hace el favor de certificar el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a quien también le damos las gracias por darle validez pues, a este proceso formativo que estamos impulsando y que tiene todos los méritos del mundo como para poder pues, abonar en su trayectoria curricular de cada una de ustedes. Así que muchas gracias, pero la señal la sacamos libre, no estamos utilizando una liga cerrada, sino que de lo que se trata es de que podamos aprender, incorporar estos nuevos conceptos y traerlos a nuestra vida para combatir la violencia política. Y simplemente, bueno, pues comentar que estamos realmente de plácemes. Yo me siento sumamente orgullosa porque además no saben, todas las ponentes que participarán accedieron de manera automática a hacerlo sin costo alguno, comprometidas auténticamente con el combate efectivo a la violencia política de género, así que pues yo se los agradezco doble porque son muy generosas, pero les voy a presentar pues a nuestra ponente magistral del día de hoy, con quien estamos prácticamente abriendo este curso y ya verán por qué quienes no la han escuchado antes. Ella se presenta sola cuando uno la escucha. Es Edurne Ochoa, quien es presidenta de 33 Mujeres, agencia especializada en comunicación con perspectiva de género, empoderamiento y liderazgo femenino. Es directora de El Cuerpo No Miente, firma especializada en comunicación estratégica en imagen política. Fue subsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género en el gobierno del Estado de Puebla. Es consultora política, feminista y activista por los derechos políticos de las mujeres. Comenzó su carrera en el sector gubernamental como encargada de imagen y comunicación estratégica de diversos partidos políticos, candidatos, diputados y presidentes municipales. Los últimos años se ha dedicado al empoderamiento de las mujeres, la tipificación de la violencia política en razón de género y la lucha por la paridad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Edurne ha laborado en diversas campañas desde hace 16 años, capacitando a candidatos y candidatas, trazando estrategias de imagen y comunicación estratégica para diversos organismos públicos y privados. Ella ha laborado en diversos países como México, Colombia y Ecuador. Actualmente ofrece un programa llamado Pink Bunker, el cual brinda herramientas a mujeres interesadas en participar activamente en la vida política en México. Ella ha generado diversas campañas de alto impacto como Rompiendo los Estereotipos, todos con hashtag, porque son muy conocidas en redes, Rompiendo los Estereotipos, Hazlo como niña, Chalecos Violeta, Tu indiferencia mata, Nos queremos seguras, Familia feminista, El futuro será femenino, entre otras. Es una consultora activista que diariamente lucha por la reivindicación de los derechos de las niñas y de las mujeres. Fue consejera del Instituto Poblano de las Mujeres, forma parte de la Red de Mujeres Líderes en América y nombrada como Mujer Influyente 2018 por The Washington Academy of Political Arts and Science. Con ustedes, Edurne Ochoa. Muchísimas gracias, amiga querida, de verdad te lo agradezco pues por poder vernos y reconocernos todas hoy en estos espacios que finalmente, como bien dices, son necesarios y seguirán abonando de cara a los próximos procesos que estaremos viviendo de manera histórica las mujeres en términos de representatividad. Muchísimas gracias, querida magistrada Tania Vázquez, igual por estas iniciativas, por ser una aliada. Estoy cierta que necesitamos desde los diferentes espacios o tribunas a mujeres que estén comprometidas con las causas, con las luchas, con las banderas, con el avance sustantivo en tema de derechos humanos de las mujeres. Y creo que generar estos espacios, repito, finalmente van fortaleciendo un avance hacia las democracias paritarias e igualitarias, libres de violencia por las que tanto estamos luchando en este país. Bienvenidas todos y todos, muchísimas gracias de verdad por atender esta plática, esta conferencia. Me voy a permitir compartir justamente mi pantalla para que podamos comenzar hablando sobre la feminización de la política. Creo que ahora ya está mi pantalla perfectamente bien compartida. La amplío. Y pues bueno, decirles que durante esta hora que estaremos charlando, me gustaría un poco poner en contexto el por qué la feminización de la política y cómo desde la consultoría política, justamente que yo encabezo ya hace más de 16 años, comienza esta visión y esta importancia de empezar a hablar de lo femenino, de esta irrupción de las mujeres hacia el espacio público, pero con una nueva mirada o con una forma más horizontal, comunitaria, colaborativa y participativa de ejercer el poder. Durante muchos años en mi camino y en mi trayecto como consultora me preguntaba lo difícil que era justamente en los momentos o en los procesos de elección o de selección de candidaturas. Por supuesto, todavía no teníamos esta acción afirmativa del 50-50, lo difícil que era para muchas mujeres poder irrumpir en estos espacios, este mandato patriarcal que si se veía amenazado, trastocado o cuestionado, infligía pues inmediatamente un castigo contra estas mujeres que querían irrumpir a los espacios de toma de decisión política, por lo cual en mi caminar y justamente combinando con mi activismo y con mi feminismo fui decidiendo que si así como podía llevar a muchos varones a espacios de toma de decisión, pues mi misión tendría que ser llevar a muchas más mujeres a estos espacios de elección popular y que fueran además mujeres comprometidas con una agenda feminista. Soy feminista, me asumo como tal, lo vivo diariamente y en este sentido me parece que también se necesita una vindicación del feminismo que está tan mal entendido, tan mal conceptualizado en las redes sociales, porque también entiendo que son partes de los procesos pues de la propia resistencia que el sistema patriarcal nos va poniendo a todas las mujeres. Y con esto fui comenzando justamente a replantearme cómo tendría que ser esta irrupción de las mujeres al espacio político y me fue encontrando con diferentes autores, pero sobre todo masculinos en donde empezaban a hablar justamente a quien le interese este tema sobre feminizing politics y en donde pues encontré diferentes estudios, diferentes artículos también de mujeres en mi camino, en donde empezaban a replantear justamente pues, esta definición de lo que tendría que ser la feminización de la política.
Y este tema, pues yo me empecé a adentrar y empecé a discutir con diferentes compañeras feministas y me decían, oye, Edurne, es que no podemos hablar de feminización de la política porque eso justamente es estereotipar, es llevarnos justamente a lo que es ser femeninas. ¿Y quién ha definido la feminidad para nosotras las mujeres? Este concepto de lo que tendríamos que ser, ¿no? El tener que ser y el deber ser de las mujeres, como históricamente nos lo han impuesto. Así que empezamos a darle justamente la vuelta, entendiendo que deberíamos de ocupar justamente esta definición de feminización de la política, aludiendo a la práctica patriarcal androcéntrica que históricamente se ha ejecutado o se ha ejercido dentro de los espacios políticos. Hacer también este contraste entre lo que existe como establishment, como preconcebido sobre la política, pues nos ayudaría justamente a diferenciar a través de una palabra como feminización de la política lo que tendríamos como mujeres que empezar a debatir, que tendríamos que empezar a reflexionar, a proponer desde nuestros diferentes espacios de toma de decisión. Quiero decirles que no solamente son estos espacios de las mujeres que ocupan puestos de poder o de decisión, sino cómo entre todas y todos, como todo un gran engranaje, nos vamos poniendo de acuerdo en cómo tendríamos que replantearnos las nuevas formas de esta participación política de las mujeres, desde el área de la consultoría política, desde las activistas, desde los feminismos, todos diversos y plurales, desde los medios de comunicación, que finalmente también son los encargados de difundir, transmitir, masificar, contrastar conceptos, propuestas o a las mujeres, y que estos espacios finalmente muchas veces llevan a la despolitización, a la violencia simbólica, a estas comunicaciones sexistas que finalmente no abonan en la irrupción de las mujeres a los espacios de toma de decisión. Por lo cual se decide justamente como término, aunque es anglosajón, el feminizing politics, hablar de feminización de la política para hacer esta campaña de contraste en donde estamos replanteando una forma diferente de ejercer o de hacer la política. Y en estos principios, en este caminar, justamente fuimos entendiendo que era muy importante 3 conceptos que nos llevarían del centro de la toma de decisión, de nueva propuesta, y poco a poco irlo amplificando, masificando de manera exponencial en diferentes rubros para que podamos encontrar aliados y aliadas que nos ayuden a dar pasos sustantivos en esta lucha. Primero decirles que, por supuesto, la paridad y la representación de instituciones en gobierno y políticas pues tienen que ser en igualdad de condiciones. Y el tema de la igualdad de condiciones, sin duda, aún que tengamos el 50% de estos espacios de toma de decisión o que estaremos las mujeres encabezando la mayor elección en 2021 histórica en nuestro país, pues eso no significa que lo estemos enfrentando en igualdad de condiciones. Sabemos perfectamente bien que las mujeres que irrumpen en estos espacios todavía tienen que ocuparse de la vida privada, de las labores del hogar, de la familia, de los cuidados y de todo lo que este sistema finalmente ha impuesto a las mujeres. Cuando hablamos de que las mujeres salgamos al espacio público, se nos está olvidando hablar que los varones regresen o irrumpan al espacio privado. No podemos salir al espacio público si los varones no regresan o están también en el espacio privado, para que esta igualdad de condiciones finalmente no sea una carrera en donde sea cansada, en donde sea pues algo que no aliente a las mujeres a esta plena participación de su legítimo derecho de representarnos o ser copartícipes de las decisiones públicas de nuestro país. El segundo planteamiento es que las mujeres tenemos que tener una nueva forma o una nueva visión de ejercer el poder. Nos han enseñado históricamente que el poder finalmente es un lugar solitario, es masculino, el poder es tiránico, el poder es un mandato, oprime, castiga. Y si las mujeres que irrumpimos en los espacios de toma de decisión adoptamos justamente este mandato de lo que es ejercer el poder, nos estamos masculinizando y en poco estamos abonando en que la irrupción de las mujeres al espacio político verdaderamente genere igualdad de condiciones o garantice que la violencia que se ejerce al interior de estos espacios vaya disminuyendo. Finalmente, la irrupción de las mujeres desde nuestro punto de la feminización de la política tiene que venir con una mirada horizontal, en paz, comunitaria, colaborativa, en donde hallamos o generemos estos puntos de encuentro y de coincidencias, de charlas, de reflexiones, porque, les repito, masculinizarnos y adoptar las formas androcéntricas que históricamente se han tenido como mandato, pues entonces sería simplemente llegar e irrumpir a un espacio, pero sin que la forma y el fondo cambie en realidad.
Y lo tercero, la visibilización de nuestra vida privada, de la agenda privada hacia lo público, ¿no? Decimos fuerte y claro que lo personal es político, y para que esto pueda verdaderamente feminizarse y dar un giro exponencial en donde las mujeres nos veamos plenamente representadas y formemos parte de la vida pública de nuestro país de manera sustantiva, pues evidentemente tendría que haber presupuesto, acciones y soluciones. Discurso sin recurso, pues solo es discurso, y hemos visto durante el paso de estos años que seguimos en el discurso, pero todavía no nos llega el recurso. Somos el 52% de la población, a un grupo que les gusta decir que somos minoría, que somos los grupos vulnerables, y yo les digo que las mujeres no somos un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable no puede ser la mayoría en este país. Somos un grupo al que históricamente le han vulnerado sus derechos, eso por supuesto que sí. Sin embargo, no somos un grupo vulnerable, y en ese sentido es que el presupuesto tendría que ir encaminado justamente a atender todas estas interseccionalidades, porque además hay que decirlo, las mujeres todas plurales y diversas debemos de entender que esta feminización de la política también recae en no hacer política desde nuestro contexto, desde nuestro privilegio y desde nuestra realidad. Tendríamos justamente que ver a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres de la comunidad LGBT+, a las mujeres de la tercera edad, privadas de su libertad. Es decir, somos un mosaico plural de mujeres. Por eso, cuando dicen el Día Internacional de la Mujer, pues no somos la mujer una definición, somos muchas mujeres plurales, diversas, que tenemos diferentes realidades y que no se nos puede encasillar bajo un concepto único y homogéneo. Por eso es tan importante tener siempre estas miradas interseccionales y esta horizontalidad de la que hablamos en el propio poder. Cuando nos comenzábamos justamente a replantear esta nueva transformación, decíamos que la feminización de la política no es solamente un tema de cuotas o porcentajes, sino es una profunda transformación de la política y lo político. Por supuesto, aquí esta visión también feminista, esta perspectiva de género nos tiene que llevar a entender que una cosa es el espacio político en donde se ejerce el poder, se toman decisiones, se legisla, se lleva presupuesto, donde se toman las altas tribunas, en donde se mediatiza. Pero lo político, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra individualidad, con nuestra realidad como mujeres? Finalmente también tiene que salir estos espacios públicos para que se pueda hablar de las grandes transformaciones sustantivas a favor de los derechos y pleno reconocimiento de todas nosotras. Tenemos que entender que históricamente este espacio social de lo público y lo privado, pues sin duda nos ha mantenido a todas nosotras sumergidas en la esfera de lo doméstico, y eso nos ha complicado el podernos apropiar de lo público. Y yo les repetía y lo seguiré diciendo, no basta que las mujeres salgamos al espacio público si los varones no entran al espacio privado, porque entonces las cargas serán dobles o triples, y entonces el ejercicio del poder terminará siendo un lugar aislado, solo, complicado, pesado, en donde eventualmente no querramos irrumpir, o en donde la igualdad, la equidad no llegará de manera real, que es lo que se requiere. La política, les digo, no es solo un hecho público, y esto lo tenemos que entender. Finalmente, lo que sucede al interior es político, nuestra voz es un ejercicio político. Estar hoy aquí reunidas feministas hablando de esto es un ejercicio, es un acto político, compañeras, en donde tenemos que entender que somos las protagonistas, las que tenemos que alzar la voz, tenemos que irrumpir, tenemos que compartir, tenemos que caminar al unísono, tomadas de la mano, porque déjenme decirles una cosa, no tenemos que ser amigas, pero sí aliadas, porque si tiran a una nos caemos todas, así que tenemos que aprender esta horizontalidad, esta comunidad, esta forma colaborativa, participativa de ejercer el poder. Aquí pongo una imagen que creo que lo dice todo. Dice, decir las cosas como son es una acción es una acción política finalmente. Y es que eso es así, ¿no? Históricamente nos han dicho pues que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas y que entre menos alcemos la voz, entre menos disentamos, entre menos cuestionemos finalmente el mandato, pues entonces somos mejores mujeres concebidas, aceptadas, lindas, chulas y preciosas. Bueno, pues esto finalmente me parece que es un mandato que tendríamos que ir deconstruyendo, porque las mujeres cada vez más tenemos que decir las cosas como son, como esta acción política que en algún punto en la tercera ola del feminismo, para ser exactas, Kate Millett igual habla sobre lo personal que es político. Lo personal es político es una frase muy poderosa que finalmente implica que todas estas mujeres que llegan a los espacios de toma de decisión, o esta sería la invitación, saquen todos los asuntos de la vida privada a la discusión pública y política. De lo contrario, pues seguirá habiendo una opresión contra nosotras las mujeres. ¿Qué requerimos aquí?
que las mujeres que hoy están interesadas en participar, que las mujeres que hoy están en un espacio de toma de decisión, que son alcaldesas, que son gobernadoras, que son diputadas, que son senadoras, que son regidoras, que son magistradas, que son pues comisionadas, que son consejeras, en fin, que ocupan cualquier espacio público, político, de decisión, entendamos que debemos finalmente de pensar que lo personal es político y que debemos de irrumpir justamente desde nuestra lógica, desde nuestros contextos, desde nuestras posibilidades, con esta lógica, con este lema, con este emblema, para que verdaderamente, repito, haya avances sustantivos a favor de los derechos de todas las mujeres, para que ninguna se quede atrás y por ninguna se quede fuera, y no solo quede en un gran logo o eslogan de campaña, sino sea algo que verdaderamente cambie la lógica de la política en nuestro país. Aquí pongo a Johnny Lobendusky, que finalmente a quien tenga interés puede leer el Feminizing Politics, hay muchos artículos de él, mucha cátedra sobre la feminización de la política, y algo dice que es muy cierto, y es que este proceso finalmente de inserción o de integración de las mujeres a estos espacios, pues es un proceso considerado poco atractivo. A las mujeres, decirles que históricamente, y ahorita lo iremos viendo, pues hemos tenido que conquistar nuestros derechos, esta irrupción al espacio público, nada se nos ha dado ni regalado, ha sido de manera consecuente de las exigencias de alzar la voz y decir las cosas como son, por eso es un acto político, de irrumpir hacia lo público, de cuestionar, y también estos principios de paridad, pues finalmente, aunque no solo estos son los más importantes, el tema denominativo no es sustantivo finalmente en un término de paridad, sino tendría que haber representación simbólica y sustantiva, en donde verdaderamente se pusieran en la agenda pública los intereses de las mujeres, las mediciones con perspectiva de género, las banderas, la comunicación, etcétera, para que haya un cambio integral y de profundidad. Pero finalmente el simple hecho de llevar a las mujeres con una acción afirmativa de paridad, que ahora en México tenemos 50-50, en otros países, si nos están viendo, pues tienen 70-30, 60-40, poco a poco han ido avanzando en estos principios de representación de las mujeres en el espacio público, pues finalmente son poco atractivos, y son poco atractivos porque también aquí históricamente, y lo comenta muy bien Lobendusky y diferentes autores y autoras, en donde a la mujer finalmente se le sigue considerando como ese elemento que pueda acompañar, sí, a quien ejerce el poder, ese elemento que termina siendo muchas veces decorativo, figurativo en las campañas, en los procesos electorales, que acompaña nuevamente al hombre en el poder. Sin embargo, no está marcado dentro de esta matriz perceptual que las mujeres podamos irrumpir a los espacios de toma de decisión, porque eso significaría ceder privilegios. Y obviamente pues hay muchos, este propio sistema, este status quo que no está dispuesto a ceder privilegios, porque eso representa perder el poder y tener que compartirlo. Clara Serra es una política española que a mí en lo personal me gusta mucho, por eso aquí la cito. Ella dice textualmente que la irrupción pública de muchas mujeres con protagonismo político, la relevancia de una agenda de contenidos feministas como parte de un proyecto transformador de todas y todos, y el desplazar el liderazgo vertical, estereotipadamente asumido como masculino, reabren la pregunta por la feminización de la política. La realidad es que aquí ustedes pueden seguir leyendo a Clara Serra, que la verdad es revelador, iluminador, tener acceso a sus escritos, a sus declaraciones, a sus reflexiones, y me parece nuevamente que aquí viene también desde otro continente, desde otro espacio, este cuestionamiento de la verticalidad, ¿no? Lo que les decía, cómo se ha asumido históricamente el poder, que las mujeres hemos sido estas grandes observadoras, no así pues protagonistas del ejercicio pleno del poder, en donde si nosotros replanteamos una horizontalidad, podemos llegar más acompañadas, podremos llegar mucho más mujeres, mucho más cobijadas, mucho más preparadas y capacitadas con esta, repito, nueva visión de lo que es el ejercicio del poder al que nos han enseñado. Porque déjenme decirles que aquí a ustedes, a mí, a todas, a todos, a todes, finalmente nos han tenido que enseñar qué es el poder. Lo hemos aprendido, lo hemos visto, y también se aprende pues con este ejemplo en donde dices, bueno, pues a mí me dijeron que el poder es aquel que grita y aquel que corre y aquel que manda y aquel que intimida y aquel que quita y que hace y tal. Bueno, pues entonces ejercemos bajo esta repetición por lo que supuestamente o estereotipadamente nos han dicho que es el ejercicio del poder. Sin embargo, aquí hablando de esta feminización de
la política y de la nueva irrupción, pues valdría muchísimo la pena replantearnos cómo vamos a llegar y el poder para qué. Aquí yo les diría que las personas finalmente que están en este momento pues encaminadas a ejercer un espacio de toma de decisión, piensen el poder para qué. El poder tiene que ser para poder transformar, para poder generar, para poder cuestionar, para poder que el poder es para que algo se pueda generar con mejores condiciones, generar diálogo, generar paz, generar horizontalidad, generar mejores esperanzas, proyectos, bienestar, de manera en donde todas y todos y todes podamos formar parte de este nuevo mecanismo. En fin, el poder finalmente por poder no vale nada. Dicen que el poder es para poder, claro, pero históricamente nos han dicho que el poder es para poder de manera muy masculina. Creo que ahora tendríamos que replantearnos como mujeres el poder, pero para poder transformar nuestros entornos, nuestra comunidad, nuestra realidad, nuestra ciudadanía y todo lo que las mujeres tenemos tan pendiente en nuestras agendas. Y decirles que finalmente, como feminista, siempre hago un reconocimiento pleno a las mujeres que nos antecedieron, a nuestras ancestras, porque pues gracias a ellas es que hoy ustedes y yo, mujeres plurales, diversas, podemos estar aquí. Bien lo decía Mónica Mendoza al comienzo de esta charla, tenemos poco más de 100 años que las mujeres ganamos el derecho a votar y ahora veremos la cronología del voto. Sin embargo, también las mujeres tenemos derecho a muchas cosas que hoy asumimos como normales, ¿no? Hemos normalizado, naturalizado, pero no sabemos que se ha llevado más de 300 años de lucha feminista, el que hoy seamos ciudadanas, tengamos derechos, podamos votar y ser votadas, podamos ir a la universidad, podamos divorciarnos, podamos trabajar, hacer uso de nuestros recursos económicos, podamos heredar, podamos vestirnos como queramos. En fin, todos estos derechos las mujeres los hemos tenido que ir conquistando a través del tiempo, más de 300 años de luchas feministas, en donde tenemos que entender también el papel histórico que las mujeres jugamos en este momento. Y en este caso, finalmente, tenemos que hablar sobre el voto, sobre el momento histórico en donde las mujeres fuimos ganando también esta autonomía, en donde también quien quiera verlo a través de las redes sociales o puede verlo en Netflix o en alguna cadena de cable, puede ver una película que se llama Las Sufragistas, y cómo justamente en esta segunda ola del feminismo las sufragistas lucharon por nuestro derecho al voto, el voto femenino, en donde en Inglaterra, en Gran Bretaña, cumple ya 102 años, en México, pues desde el 53 que comenzó, somos todavía más, pues, recientes en este derecho político electoral y creo también finalmente que entender justamente de dónde venimos nos hará reflexionar hacia dónde vamos también las mujeres. Dicen, y creo dicen bien, como llegas, gobiernas, por lo cual cuando entendemos el por qué las mujeres ganamos o conquistamos el derecho al voto, hemos conquistado un sinfín o un sinnúmero de derechos a través de estas luchas históricas de las feministas, pues podremos entender también que si ya, como lo dije, somos el 52% de la población que no necesariamente está politizada, tenemos que politizarnos las mujeres, tenemos que vernos inmersas justamente en las decisiones de este país, tenemos que ser coprotagonistas, copartícipes de las decisiones públicas de lo que sucede en México. No basta haber tenido o ganar este voto si cuando tenemos que ejercer este derecho, pues decimos no voy, para qué, las cosas no cambian, no quiero participar, o bueno, sí, participo, pero sigo perpetuando este sistema patriarcal, este mandato, en donde aunque ejerzan violencia contra mí, política en razón de género, pues me quedo calladita porque si no me expulsan de las filas o me amedrentan o no me van a dejar caminar. En fin, creo que también entre nosotras deberíamos tener un gran pacto feminista en donde el silencio ya no sea opción, en donde nos podamos unir al unísono defendiendo nuestros derechos electorales políticos, porque ejercer nuestro derecho a estar ahí como representantes, porque además ese es un tema de representatividad, no tendría que ser un costo tan alto para nosotras el día de hoy. Entonces, cuando comienza justamente en la segunda ola del feminismo, el tema de las sufragistas, el derecho al voto femenino, y aquí les pongo más información, pues decirles justamente que tarda tiempo, tarda años en consolidar. Acuérdense que las grandes revoluciones las hemos dado las mujeres cuando nos hemos unido bajo diferentes causas comunes. Tenemos que entender que nos debe de unir la coincidencia y dejar de lado las divergencias. Y una gran coincidencia fue justamente este derecho al voto, que se logró hasta 1918, pero antes de que las mujeres sufragistas en Gran Bretaña lograran
este derecho al voto. Déjenme decirles, y pongo por eso estas fotografías que me parecen muy reveladoras y que seguramente a ustedes les van a hacer sentido. Déjenme decirles que a las mujeres pues también protestaron, ¿no? Hace más de 100 años en Gran Bretaña salieron a protestar y ¿qué creen? Pues también las arrestaban y ¿qué creen? También había un mandato patriarcal del uso de la fuerza sobre nosotras, sobre los cuerpos. Aquí esta mujer y esta foto en específico les cojo porque esta mujer con toga es una mujer universitaria. Decirles que las generaciones desde siempre, quienes irrumpen desde la esfera de la academia, desde la universidad y demás, con esta gran fuerza, con esta irreverencia, con esta insurrección, que es lo que necesitamos, pues son quienes han logrado los grandes cambios. Las mujeres, entre más nos estudiamos, entre más nos profesionalizamos, entre más nos politizamos, más acciones colectivas comunitarias a favor de nuestros derechos podremos conquistar. Y aquí, bueno, pues se llevan detenida a una mujer universitaria que decide salir a protestar. Y lo digo porque también hemos encontrado muchas veces que nos dicen a estas alturas del partido, es que Edurne, Mónica, Tania, es que no son las formas. Las mujeres de antes, las feministas de antes, se manifestaban de otras maneras. Es que ahora ustedes, quién sabe qué tanto están haciendo. Bueno, pues déjenme decirles que aquí les voy a poner algunos solamente flashazos, highlights de algunas acciones que hicieron las mujeres sufragistas para ganar el derecho a votar. Decirles primero que para llamar la atención pública, porque hemos entendido que si no salimos al espacio público, si no generamos diferentes acciones e incidencias o disidencias, pues resulta que no vamos a ser escuchadas. Muriel Matters lanzó miles de proclamas sufragistas sobre Londres. Marion Wallace se coló al Parlamento y grabó en un pasillo un pasaje de la Declaración de estos Derechos, porque recuérdense que las mujeres no podíamos entrar a estos recintos sagrados patriarcales, no teníamos absolutamente nada que hacer en estos espacios, y Leonora Cohen pues destruyó una vitrina que contenía las joyas de la corona en la Torre de Londres. Imagínense romper la vitrina, bueno, pues ahora un poco también con todo lo que va sucediendo en los espacios públicos. Obviamente, y la más conocida es Emily Davidson, que hay una foto muy memorable en donde durante un derbi, ¿verdad?, se mete para tratar de poner justamente una cinta sufragista, el caballo la embiste y días después ella fallece. Sin embargo, hay muchas acciones que las mujeres fueron o tuvieron que ir configurando para ganar este derecho a votar, a ser escuchadas. Estos son finalmente panfletos de la época de estos periódicos que se distribuían en Nueva Inglaterra, en Gran Bretaña, perdónenme, en donde finalmente exponían lo que sucedía. La del lado pues mi lado izquierdo, en donde están estas mujeres con los policías que las están amagando, están en el Congreso donde irrumpen igual para hablar sobre este derecho a votar, hacer valer su voz, y pues bueno, claro, como no podían ser dignas de estos recintos, las cargan, las sacan, las castigan, y estas mujeres que están aquí castigadas del lado derecho están ahora en la cárcel. Este traje azul con esta bata blanca con 3 líneas era el traje de las prisioneras, de las mujeres que estaban en la cárcel en Nueva Inglaterra, y aquí lo que están haciendo es obligarlas a comer porque hicieron una huelga de hambre para exigir sus derechos políticos electorales. Aquí pues les vuelvo a decir, no sé si son las formas o no son las formas, lo que les puedo decir es que esto se hace históricamente porque la irrupción justamente se tiene que dar a través de llamar la atención pues el espacio de los medios de comunicación, de la ciudadanía en general, en donde si no se toman muchas veces este tipo de acciones disidentes, pues muy difícilmente se logrará conquistar los derechos. Repito, hemos tenido que salir todas al unísono al espacio público. Digo, aquí puedo hablar rápidamente de la propia Olimpia de Gauche, quien en 1791 escribe los derechos de las mujeres y la ciudadanía, y por haber escrito, atreverse a decir que las mujeres teníamos derechos, en 1793 es guillotinada. Es decir, ha habido un castigo ejemplar a todas las mujeres que nos hemos atrevido a alzar la voz, exigiendo justamente nuestro derecho legítimo de participar como ser el 50% de la población. Aquí les hago un breve recorrido de esta cronología del sufragio femenino, que es muy interesante. Pues aquí comienza en 1893, hay registro de 1846 en Wyoming como primer estado en Estados Unidos en donde se da el voto femenino, pero no como país, pero sí como un pequeño estado. Wyoming en Estados Unidos es el primero.
Y aquí viene en 1893 Nueva Zelanda, después en 1902 Australia, en 1906 Finlandia, 17 Canadá, Rusia y Uruguay, en 1918 Weimar, Reich, Irlanda y Reino Unido, luego aquí ya en 1920 Estados Unidos, y así cronológicamente hasta que empezamos a llegar a México, 1953, y el último que ha conseguido este derecho a votar, imagínense, Arabia Saudita, 2015. Muchas veces creemos que las mujeres tenemos todos los derechos y la realidad es que no. Por eso les decía que hay que salir desde este privilegio que tenemos y entender de manera mucho más horizontal, con esta cosmovisión de cómo las mujeres hemos tenido que irrumpir al espacio público e ir ganando poco a poco nuestros derechos, en este caso los derechos políticos electorales, que hasta el día de hoy seguimos trabajando, seguimos hablando de ellos, porque el tema en específico de este conversatorio que tendrán ustedes durante varios días tiene que ver con el tema del ejercicio del poder y la violencia política en razón de género. Muchas veces con una amiga que estimo y quiero mucho, Indira Sandoval, que estará con ustedes, le digo, es que si las mujeres nos fuéramos a la luna, amiga, habría violencia lunar, o sea, eso que no te quede la menor duda. Todos los espacios públicos que ocupamos las mujeres terminan siendo sujeto de resonancia de violencia, de amago, de amenaza, de acoso. Esto finalmente tiene que cambiar la lógica. Por eso cuando hablamos de lo personal es político, tenemos que entender que todas, de manera horizontal, estemos donde estemos, tenemos que abonar el presupuesto, al ejercicio, a los planes y a los proyectos para ir disminuyendo justamente estas dos grandes variables que siempre nos van a unir. Primero, el tema de reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y el tema de la atención, sanción y prevención de la violencia contra nosotras mujeres. Y pues bueno, entendiendo justamente estos pasos, a mí me gustaría que de manera pues igual rápida, ¿verdad?, escribieran pues todos estos derechos que tenemos gracias a las luchas feministas como un reconocimiento a nuestras ancestras, pero también un reconocimiento individual y que sepamos todas dónde estamos paradas. Creo que cuando no entendemos el porqué de los derechos que tenemos o no nos los cuestionamos, o que muchas veces, debo decirlo, no sabemos que somos sujetas de derechos, porque eso también es una realidad. Muchas desconocemos que tenemos derechos y qué tipo de derechos tenemos para ejercerlos, pues me resulta pues fundamental conocer para poder exigir. Los varones, pues igual, decirles que qué tipo de derechos han tenido que luchar, pues no, desde que nacieron el día 1 que se crea esto que se llama planeta Tierra, han tenido absolutamente todos estos derechos concebidos, no han tenido que luchar por ellos, siempre han estudiado, siempre han podido ir a la universidad, casarse, divorciado, votar y ser votados, escribir la historia, ser los que definen y que decantan las balanzas, en fin. Sin embargo, las mujeres sí, con el paso del tiempo, hemos tenido que ganar hasta nuestro derecho para abrir una cuenta de banco. Recuerdo una plática muy interesante, las mujeres que hayan tenido compañeras, madres, abuelas de 1975 hasta en 1975 en este país, a las mujeres se les pedía una carta, permiso del padre o del esposo para que pudieran abrir una cuenta de banco. Hoy vamos y sacamos a lo mejor una tarjeta de débito sin mayor problema con nuestra INE, ¿no?, con algún otro documento, pero no necesitamos el permiso de ningún varón para tener este derecho a abrir una cuenta de banco. Esos derechos, por pequeños que crean que son sustantivos y son muy importantes de entender y de reflexionar. También decirles que las mujeres hemos tenido que luchar por todos nuestros derechos y que en específico las mujeres en la política finalmente también han tenido y siguen luchando por un pleno reconocimiento de participación e irrupción en los espacios políticos. Por eso yo festejo cuando me entero que llega una magistrada, por ejemplo, como Tania, que ya va a estar en el tribunal, y dices, felicidades, aquí yo vuelvo a aplaudir, porque necesitamos a mujeres con esta perspectiva de género que verdaderamente den avances y pasos sustantivos. Desafortunadamente, decirles que ser mujer no nos garantiza conciencia de género o conciencia de clase. Para eso también tenemos que estudiar las mujeres, también tenemos que vernos inmersas en estos procesos, entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, para que este principio de paridad, les repito, no vuelva a repetir, a dominar la figura androcéntrica, los modos patriarcales de ejercicio de poder, sino verdaderamente replantear los cambios sustantivos de lo que representamos las mujeres en el espacio político y público. Cuando decimos que feminizamos la política, pues también les decimos que tenemos que trabajar de manera efectiva, colaborativa y horizontal, es decir, escuchar a todas y a todos. En el poder y en el gobierno muchas veces se equivocan porque no entienden que el gobernar es escuchar, que no es lo que yo creo Edurne Ochoa o lo que cree Mónica Mendoza o lo que cree la magistrada Tania Vázquez, sino significa escuchar
de manera permanente, de manera horizontal y comunitaria las voces, las exigencias y las realidades para que haya cambios sustantivos. Y feminizar la política propone en mantener una escucha permanente, constante, cercana, de manera horizontal de todos los sectores, como les decía, con esta cosmovisión interseccional e intercultural, entendiendo que no puede privilegiar mi realidad o mi contexto o me voy a equivocar. Por lo cual es muy importante que esto se empiece a naturalizar y a visibilizar. Decimos que lo que no se ve y lo que no se dice, pues no existe. Por eso, cuando hablamos de naturalizar y de visibilizar los liderazgos femeninos, hablamos de visibilizar todos en un espectro también de manera transversal. Aquí pongo a las mujeres que, por supuesto, pues son más mediáticas, más públicas y a las que vemos de manera constante, pero hay muchos liderazgos al interior de los estados, existen muchísimos liderazgos emergentes en estos momentos, empresariales, de activistas, de académicas, de mujeres plurales, diversas, todas de la comunidad LGBT+. En fin, hay que buscar estos liderazgos emergentes, visibilizarlos, traerlos a la esfera pública, darles voz y tribuna, y justamente con esto podremos verdaderamente ser copartícipes de las decisiones públicas de nuestro país. No basta visibilizar solo a la mujer urbana, que ese es un gran error, y que de manera permanente se cree que solamente las mujeres urbanas tenemos cosas que decir. Es un poco como este urbanocentrismo que tenemos, en donde desconocemos o nos olvidamos justamente del interior, de las regiones, de los usos y costumbres, de los contextos de las realidades, porque no es lo mismo ser mujer en Nuevo León que ser mujer en Chiapas, o ser mujer en Guerrero, o ser mujer en Puebla o en Veracruz. Y de Veracruz no es lo mismo ser mujer de Veracruz, de la capital, que ser mujer de Veracruz, de Martínez de la Torre o de Jalapa. Es decir, hay diferentes interseccionalidades, realidades, contextos, cosmovisiones que se tendrían justamente que estar tomando en cuenta para visibilizar estos liderazgos emergentes, estos nuevos liderazgos, y con eso se empieza a fortalecer los derechos políticos y electorales. ¿Y por qué lo decimos así? Porque, repito, hay que cambiar esta matriz perceptual del liderazgo femenino. Resulta que si no tiene ciertas cualidades o características, hasta el día de hoy el propio marketing político te niega la posibilidad de ocupar afiches, de estar en espectaculares, de estar en toda su comunicación, y esto lo tenemos que cambiar, la lógica justamente de lo que es el liderazgo femenino. El liderazgo femenino no tiene color, edad, raza, etnia. Finalmente tendríamos también que, en esta lógica de deconstruir lo que ya existe y construir nuevas lógicas de la feminización de la política, vernos todas plurales, diversas, representadas en estos liderazgos, para que cada vez se naturalice más el liderazgo al interior de los espacios de las mujeres y sea mucho más fácil la participación y la irrupción a los espacios públicos y de tomas de decisión. Aquí pongo a Mafalda, que seguramente todas y todos la conocen, me encanta, y ella dice que lo malo de la humanidad es que pues, todas y todos queremos ser el padre, ¿no? Siempre hay que ser el patriarca, el jerarca, lo masculino, y pues la madre queda por allá, ¿no? Yo lo digo que hasta en la lengua, recuerden que las primeras violencias se ejercen a través de la lingüística y que muchas veces están normalizadas o que no las vemos, pero finalmente tienen mucho que ver cómo nos comunicamos, ¿no? Cuando algo está increíble, pues decimos que está padrísimo, aludiendo al padre, porque es lo máximo, esta figura que está padrísima. Y cuando denostamos o descalificamos, pues obviamente es la madre. Yo no he escuchado a alguien que diga qué poca padre tienes para ofender, pero pues sí dicen con la madre. Entonces, fíjense cómo en el lenguaje también justamente se van dando estas violencias simbólicas, lingüísticas, culturales que hemos normalizado y que no nos hemos detenido a reflexionar. Por eso es importante que a las mujeres las vayamos repolitizando, cambiando justamente esta lógica, poniéndolas en las primeras líneas con estos mensajes claros y poderosos para darnos esta visibilidad y dejar de silenciarnos, porque esto también nos despolitiza. Las propias políticas que ya están en estos espacios, yo les diría, ¿qué tipo de política hacen? Todos los días. Patriarcal, androcéntrica, es comunitaria, es horizontal, es colaborativa, están feminizando justamente la irrupción en sus espacios, están replanteándose las formas, o solamente estamos repitiendo, mimetizándonos con lo que ya conocemos, porque eso de nada nos va a funcionar.
y cambiar las reglas del juego, que es muy importante, pues este sistema de subordinación que nos ha tenido inmersas históricamente a las mujeres, pues la tenemos que cambiar con una participación masiva, pero siempre con perspectiva de género. Les decía, ser mujer no te garantiza cabeza de mujer, conciencia de género, y que además verdaderamente generes las condiciones, repito, en temas de derechos humanos para todas las mujeres diversas que existimos. El poder finalmente no puede ser un espacio solitario. Las mujeres tenemos que hacerlo comunitario, les repito, cambiemos y replanteemos esta mirada. Aquí en esta foto, estas mujeres que van caminando juntas, ¿no? Que van finalmente demostrando, repito, al unísono que se puede, ¿no? Rompamos estas falsas creencias de mujeres juntas ni difuntas, de las mujeres son las peores enemigas de otra mujer, porque entonces la irrupción hacia la feminización de la política va a ser mucho más difícil. En los cuartos azules, cuando hacemos mediciones, en muchos espacios en donde todavía no se da esta perspectiva de género, esta feminización y estos cambios sustantivos, nos dicen, es que yo trabajo mejor con los varones, es que trabajo mejor con los equipos de hombres. No, ¿cómo finalmente esta irrupción llega de manera vertical, con más mujeres, con esta mirada, con esta posibilidad y capacidad de diálogo, de debate, de no tomarlo personal, de entender que los liderazgos no son como nos han enseñado históricamente, que es que solo una persona brille, sino que en esta horizontalidad hay que reconocer todas las capacidades, las fortalezas de las mujeres que nos acompañan. La famosa palabra de afidamento, el afidamento como elemento de política, como pues bandera de la vida diaria de las mujeres en el poder, en donde se ven y se reconocen plenamente sus cualidades, sus atributos, sus fortalezas, y sobre esa lógica se van acompañando. Decirles que hay diferentes claves o insights para feminizar la política también, que nos van a ayudar a tener conocimiento de cómo tenemos que ir cambiando la lógica cuando estamos en el poder. Primero decirles que lo que no se mide no existe, no hay manera de cambiarlo porque no entendemos de dónde tenemos que partir y cómo va evolucionando de forma positiva justamente nuestras acciones, nuestras estrategias y tácticas. Todas las mediciones deberían de tener perspectiva de género. Si no hay mediciones con perspectiva de género, la realidad es que seguimos las mujeres, el 52% de la población, fuera de la lógica de la incidencia, de lo más sentido de la política pública. Se siguen tomando decisiones en este país con mediciones que no tienen perspectiva de género, que invisibilizan la causa o que creen que las mujeres solamente somos jefas de familia y que porque nos dan o nos entregan un tema pues de apoyo, ¿verdad? Con eso tenemos finalmente resuelta la vida, y no se trata de un asistencialismo, se trata de cambiar de manera profunda y sustantiva la realidad de las mujeres. Tampoco sirve que sigamos fomentando que las mujeres estemos en el sector informal, esta formalidad que requerimos para tener seguridad social, para generar economía, para tener autonomías. Pues se trata también, pues, o parte de las mediciones con esta perspectiva de género, y estas mediciones pues tendrán que dar lugar a las mesas de estrategia, a estas mesas en donde se trazará la ruta que tendrán que caminar, que ejercer, que implementar con estos tácticos que son los cómo de las estrategias, entendiendo, repito, que somos el 52% de la población. Yo estoy convencida que las mujeres podemos ser simples observadoras o formar parte de la historia, y esto nos va a llevar a que podamos formar parte de la historia de manera estratégica. Es el momento de unirnos, de ser estratégicas, de entender que estamos paradas en un tablero que es patriarcal y que, ok, hoy tenemos ciertas reglas del juego, pero resulta que también como fichas ya estamos arriba de ese tablero, y en la medida en que nos movamos, que seamos estratégicas, que midamos, que replanteemos la forma de ejercer el poder y la política, también tendremos pasos pues sustantivos a favor de nuestros derechos. Hoy decirles que la política es uno de los oficios que está más desacreditado en nuestro país, y si la seguimos repitiendo de la misma manera, seguiremos inmersas en la desacreditación y en la falta pues de cercanía, de calidez que existe por parte de la ciudadanía. Por eso tenemos de verdad una oportunidad histórica las mujeres de irrumpir a los espacios políticos con otra mirada, con otra propuesta, con otras formas, de formas colaborativas, horizontales, para que entonces podamos diferenciarnos de lo que hoy existe hasta este punto. Aquí algunos puntos para ir cerrando. Decirles que el hablar en femenino es muy importante, es la primera irrupción pública de nosotras, las mujeres, de estos espacios. Dejar de decirnos nosotros, decirnos nosotras. Dejar de decir uno hace esto, una hace esto. Asumir lo femenino dentro de nuestro lenguaje es el primer reconocimiento que nos hará justamente cambiar esta lógica a la que nos han metido y enseñado histórica y culturalmente.
Decir que aquí a muchas mujeres las invisibilizan justamente llamándola la esposa de, la señora de, la abuela de, pero las mujeres tenemos nombre y apellido. No tenemos que permitir que los medios de comunicación nos sigan despolitizando. Las mujeres con nombre y apellido, no eres la señora de, ni propiedad de, ni mi mujer, no soy tu mujer, soy quien camina y acompaña esta ruta y este camino en equipo, en comunidad. Por eso finalmente, cuando hablamos de feminizar la política, hablamos que uno de los ejes o de los engranajes muy importantes a cambiar y con quien tenemos que socializar son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como no tienen tampoco esta perspectiva de género, nos siguen invisibilizando, nos siguen violentando, nos siguen sexualizando, sigue habiendo una comunicación sexista muy fuerte que no nos permite irrumpir y lograr estos framings. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ganar estas banderas, tener justamente mensajes muy bien estructurados, tener una lógica narrativa donde los binomios, los trinomios y lo que vamos a poner en la agenda pública sea de interés social. Así justamente podremos cambiar la lógica de cómo se nos mediatiza y masifica como replicadoras de mensaje. Decirles que todas las irrupciones tienen costos políticos, esa es una realidad. Midamos siempre, tengamos mucha claridad de qué temas vamos a poner sobre la mesa, qué tipo de acciones justamente dentro de la feminización de la política, que son los lenguajes incluyentes, la comunicación no sexista, las agendas, aquí pongo la despenalización del aborto, que es una de las agendas más polémicas y que más genera conversación a través de las redes, el tema de la propia imagen política, que la imagen política, déjenme decirles que no es lo que muchas personas creen, que es maquíllate, ponte y tal, es toda una estrategia de comunicación política, desde el mensaje, desde la retórica, desde los afiches, desde las ondas ABO, la imagen ambiental, en fin, hay un montón de elementos que construyen las imágenes políticas, discursos, banderas y contrastes. Me voy rápido, decirles que el lenguaje incluyente es importante permearlo dentro de los equipos para que los equipos entiendan la importancia, lo adopten, lo mediaticen, lo socialicen a través de los espacios donde vamos a estar irrumpiendo, feminizando esta política, estas campañas, este gobierno, estas acciones, desde los espacios que nos encontremos. Hoy en Argentina, recuerden, ya hay reformas a la ley de educación en donde el lenguaje incluyente es permitido. Uruguay igual, reformas a la libre cátedra en donde maestros y maestras pueden dar su clase con lenguaje incluyente, alumnos y alumnas lo pueden tomar de esta manera. Es decir, ya hay avances sustantivos a favor. España ahora mismo está replanteándose el reescribir la Constitución en lenguaje incluyente porque las mujeres no estamos siendo tomadas en cuenta. Y si el derecho también es un tema interpretativo, pues bueno, entonces las mujeres no nos vemos reflejadas ahí porque solamente dice los hombres. Entonces, el lenguaje incluyente es para vernos, para ocupar el espacio público, para feminizar la política, para que finalmente entendamos que tenemos el derecho a estar ahí, que somos ciudadanas, que tenemos derechos humanos, que tenemos que ejercerlos y que lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Por eso es importante asumirlo con mucha puntualidad. Recordar que los medios pues finalmente reproducen o perpetúan estas violencias, por lo cual son el canal, son los vehículos que masifican el mensaje. Habría que hacer grandes reformas, proyectos, propuestas para que se vean inmersos e inmersas en estos cambios sustantivos cuando hablamos de feminización de la política o de lo contrario. Déjenme decirles que son una herramienta que sigue despolitizando, violentando a las mujeres y va ralentizando la irrupción al espacio político por todo lo que la narrativa expuesta en los medios supone como agravante a la individualidad, a la personalidad, a la reputación de las mujeres. No es lo mismo ser agredida en razón de género en un medio de comunicación, aunque sea bajo las mismas causales, que un varón, porque la condición de la percepción social es completamente diferente de un hombre a una mujer, por lo cual llevamos la desventaja en cómo se nos mediatiza a las mujeres. Esta comunicación sexista, que yo pongo aquí, imagínense, el medio de comunicación español, que cabecea así pues su columna sobre las mujeres de izquierda en su país. Pues imagínense pues lo que seguimos viendo hasta el día de hoy. Esto seguramente no es ajeno para muchas y muchos en los estados cuando hay pues marchas, protestas, cuando se pide que se legalice el derecho a decidir o cuando estamos hablando de la paridad o de la participación de las mujeres. En fin, tenemos que cambiar la lógica y la narrativa entre todas y todos y no consumir medios que siguen fomentando la violencia, porque les voy a decir una cosa, la violencia tiene un gran atributo. Es tan buena onda la violencia que no discrimina, ¿ven? Y entonces la violencia dice, pues a mí no me importa si eres de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, rural, indígena, de la comunidad. Yo soy tan democrática que crees, te voy a violentar parejito, ¿no? Si entendemos que la violencia nos toca a todas,
que no excluye, ella no discrimina, no, ella es muy democrática, pues tenemos que entender que tenemos que ser muy congruentes. Es decir, no puede ser que cuando me conviene, entonces sí, que golpeen y violenten a una mujer que es mi adversaria, pero cuando no, porque es mi amiga, entonces sí levanto la voz. Aquí finalmente hay que entender que la lucha es permanente y que la congruencia debe de ser una bandera que tendríamos que garantizar justamente. Por eso yo digo que más allá de los colores y de los partidos estamos las mujeres y que tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en las coincidencias y no ser excluyentes de compañeras con otra idea, con otra ideología, con otra formación, porque lo que no defendamos de ellas, eventualmente como boomerang, la violencia va a regresar hacia nosotras. Así que tendríamos que estar defendiendo las causas de manera horizontal. Y estas agendas, pues ustedes tendrán que determinar cuáles son sus agendas, pero siempre atendiendo la pública, que es el círculo rojo, en donde nos mediatizamos, en donde debemos de tener voz, en donde las mujeres, cuando me dicen es que yo no tengo Twitter, pues tienes que tener Twitter, porque ahí está la voz en la esfera del círculo rojo política, y ahí te vas politizando. La ciudadana, igual entender de qué está hablando este porcentaje de la población, cuáles son sus agendas, cuáles son las cosas que les quitan el sueño y cuáles son, repito, las realidades de las mujeres cuando hacemos estas mediciones. Y la feminista, por supuesto, yo jamás la dejaría fuera, porque aquí tiene que haber un profundo compromiso en donde entendamos que el feminismo busca la reivindicación de nuestros derechos humanos, ni más ni menos, nadie por encima de nadie. La imagen política, como les decía, ha cambiado la lógica de los últimos años hacia ahora, en donde ya no tenemos que ir bajo este estereotipo de lo que tiene que ser la perfección, la belleza, los tacones y demás. Hay ahora una nueva lógica de irrumpir el espacio político, público, donde las mujeres vamos ganando audiencia, terreno, en donde construimos otra lógica narrativa que genera además un tipo de engagement bien fuerte y sólido, porque queremos que nos vean como somos, no con lo que quisieran que fuéramos. Entre más naturalidad, entre más cercanía exista, mejor podremos ir feminizando la irrupción de las mujeres al espacio político, porque les repito, los trajes sastres, el azul marino, la corbata y demás, como históricamente se ha dicho que es el poder, pues también las mujeres tenemos la oportunidad de replanteárnoslos, ¿eh? Aquí está Kamala Harris, que sin duda no es la presidenta de Estados Unidos, pero como vicepresidenta, decirles que ganó la conversación en las redes sociales. Hablamos más de Kamala Harris y de los techos de cristal que rompió que del propio Biden. Eso significa que hoy las mujeres estamos esperanzadas, estamos con ganas de que la lógica política cambie, de romper techos de cristal, de salir de nuestros pisos pegajosos, de ver mujeres líderes que verdaderamente nos representen, hablar de una horizontalidad en donde todas, con todas nuestras interseccionalidades quepamos, en donde el ejercicio del poder se replantee, en donde el activismo, en donde todos los segmentos de la población nos veamos reflejados y reflejadas, porque les repito, también las mujeres hemos sido desdeñadas históricamente tomando el lugar de lo otro, la que acompaña, la que está detrás de un gran hombre, y creo que es el momento de entender que vamos al mismo camino, en el mismo sentido, fortaleciendo, luchando por nuestros derechos, pero sí con una nueva lógica de ejercer el poder. No puede ser de la misma manera. Las consultoras pues siempre tendremos esta obligación de diseñar estrategias con mediciones. Es mucha responsabilidad la que tenemos en nuestras manos, pero las decisiones serán siempre de las políticas o de las gobernantas, y las recomendaciones pues irán en nuestro sentido, en nuestra mano, pero claro, ellas tendrán que decidirlo, por lo cual yo aquí les puedo platicar desde esto, pero ustedes tendrán que estar convencidas de la perspectiva de género, de la feminización de la política, de armar equipos horizontales con esta visión, fortalecerlos, darles capacitación y formación de manera permanente, generar agendas y discursos que irrumpan y rompan los framings para que las mujeres seamos politizadas, repolitizar a los equipos y a las mujeres y demás. Por eso, en estos grandes discursos hay que tener siempre una lógica narrativa, repito, que sea muy bien trazada, muy bien consensuada, muy bien medida, porque acuérdense que los grandes discursos son los que cambian la lógica en un espacio. No tenemos la posibilidad de tener más de 7 minutos de atención de discurso en este caso. Sin embargo, cuando hay grandes highlights, ideas, mensajes que nos llevan a los 3 canales perceptuales, el auditivo, el visual y el kinestésico, sin duda logramos permear en la emocionalidad de los auditorios. Y hoy esta lucha tiene que ser por las emociones, tiene que ser justamente por cambiar las lógicas y nuestro papel histórico en los espacios de toma de decisión. Las banderas, pues igual tendrán que socializarlas y saber qué causas vamos a abanderar,
Recuerden que representamos o representan a la sociedad en su conjunto, por lo cual es muy importante tener las causas muy bien marcadas. No podemos ser las candidatas de esto, de esto, de esto, de esto, de todas. No podemos ser todólogas. Agarremos nuestras banderas, midamos perfectamente bien, feminicemos los discursos, feminicemos el lenguaje, irrumpamos de una manera colaborativa, horizontal, para que podamos generar verdaderamente cambios sustantivos. Y aquí lo que les diría, y les vuelvo a repetir, los contrastes. Tenemos que ser sororas con las mujeres en las contiendas. Hay una ética feminista. Hay que contrastar, sí, sobre el ejercicio del espacio público de las mujeres, nunca sobre la vida privada, nunca sobre la intimidad, nunca sobre los temas físicos de las mujeres, porque les repito, si despolitizamos y contrastamos no teniendo estética feminista, nosotras mismas nos estamos dando un balazo en el pie, literalmente, porque lo que digamos después va a ser utilizado también para disminuirnos. Eso significa que hay que salir muy claras diciendo: yo estoy en esta contienda, yo estoy en este proceso, sin embargo, mi sororidad con Mónica Mendoza, por ejemplo, por recibir este tipo de calificativos o este tipo de ataque, no sé qué. Porque si nos pegan a una, nos pegan a todas, compañeras. Tenemos que entenderlo. No se vale ser selectivas porque la violencia no es selectiva y no discrimina. Por lo cual, lo que no defendamos públicamente, digitalmente, cuando pidamos que nos apoyen porque nos van a despolitizar y a violentar de la misma manera, no vamos a encontrar resonancia. Tenemos que hacer un pacto muy grande, horizontal, entre todas las mujeres para avanzar de manera sustantiva. Y decirles pues, que las campañas políticas no son un día de campo, son una esfera de estrategias, de tácticas y de mensajes, y que sin duda las mujeres tenemos pues dos grandes decisiones que tomar de aquí al 2021, o ser pues simples observadoras o formar parte de la historia. Yo las invitaría a formar parte de la historia y que esta nueva lógica de irrupción de nosotras al espacio público sea con una nueva visión, feminizando la política y diciendo no más violencia contra todas nosotras. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! No, bueno, Tani está aplaudiendo, yo estoy emocionada, estoy con la fuerza que transmite Edurne. Gracias. Brillante. Oh, sí, Tani. Sí, brillante, de verdad es que yo estoy, a ver, encantada, con la boca abierta, literalmente fascinada. No solamente es el discurso, es cómo lo dices, es cómo se dice, es cómo se defiende, es cómo se sustenta, pero sobre todo es cómo se lleva a cabo, de verdad. Wow, o sea, sí, qué bueno, todos y todas debemos escuchar esta ponencia. Yo me voy a encargar y de verdad agradezco, porque hace unos instantes no tuve oportunidad. Agradezco, por supuesto, a la Casa de la Democracia, a la UPLE Veracruz, que todavía hasta el viernes era mi casa y que hoy me siento muy contenta de estar en ese tribunal, pero agradezco la generosidad que nos hayan prestado la plataforma para que mucha gente de todo el mundo, porque hace rato bien lo decía Moni, de otros países también nos están escuchando, y este discurso, esta apertura, esta manera de decir las cosas tan claras, yo creo que a todas y a todos nos deja evidente, nos hace evidente, se hace necesario y evidencia que este es un tema central. Yo me comprometo de verdad a que este speech sea, esta charla, porque además así la podemos ver, sea reproducida el mayor número de veces para que penetre a más gente, porque de verdad todas y todos debemos escucharte. Eres magnífica, Edurne, de verdad todas mis mejores consideraciones hacia tu persona, hacia tu discurso, cómo lo elaboraste, cómo nos mandas estos mensajes. Nosotras terminamos más empoderadas, pero siento yo, salvo la mejor opinión, Moni, comprometidas y evidentemente ya con ganas de salir aquí a hacer un paper y decir, es así. O sea, no es un tema gratuito, ha costado muchas vidas, pero hay que reconocerlo. Si nuestras abuelas no hubieran luchado, nosotros hoy no podríamos estar aquí. Yo soy parte de esa paridad, no solamente desde que fui consejera electoral, hoy como magistrada es el primer tribunal que hay 2 mujeres y un hombre, y la verdad me congratula. Para el estado de Veracruz es un avance de verdad muy importante y se va a ver reflejado evidentemente en las resoluciones, en las sentencias, no solamente en los asuntos de violencia política en razón de género, tiene que verse influenciado en todo el orden de ese tribunal,
y en cómo se expide esta justicia electoral. Yo estoy de verdad impresionada, no sé por qué tanta parte, ya se me acabaron mis hojas que tenía aquí para apuntar. Mira mis anotaciones mientras iba Edurne hablando, sí. yo llené toda la... Sí, yo también, y de verdad, ojalá que nos vas a compartir este material maravilloso, porque de verdad es que podamos llevar esto y subirlo al mayor número de portales de universidades públicas, privadas, al colegio de notarios, y debería ser notarias también, a todas las instituciones donde más podamos compartir esto, tanto locales como federales. Me parece que es algo que genera un parteaguas. Hoy cambiaste de mi vida, Edurne, de verdad, yo estoy muy agradecida con todo lo que nos has aportado. Bueno, hablar del tema de las olas del feminismo, yo leía el libro de Nubia Varela y de verdad ahora me quedo más claro contigo que si lo vuelvo a leer, o sea, es decir, impresionante lo que nos dices, ese pacto feminista debe ser un must, o sea, ya tiene que ser, porque como bien dices, la violencia no discrimina, y lo que hoy nosotros la abanderemos por el resto de las mujeres, mañana vamos a ser nosotros esa minoría que va a estar violentada por no abanderar esas causas. Yo admiro mucho en ese sentido a Mónica, porque ella me consta y lo celebro, que siempre abandera todas estas causas, y nos hace falta más llevar a cabo ese trabajo desde lo público. Eso es muy importante, porque en nuestro estado y en el mundo entero pasan cosas en las que a lo mejor, hay que decirlo, a lo mejor ya no hay que ser tan prudentes. Esa prudencia debe vencerse, porque la verdad hay que decirlo, es un obstáculo. Esa prudencia es un obstáculo que nos impide llegar a abanderar las causas como se debe, con esta fuerza, abrazarlas. Y bueno, ¿qué decir de la violencia lingüística? Por supuesto, allí empieza, y es precisamente eso, también va a ser otro motivo de análisis en otro panel, pero es fundamental. El lenguaje incluyente no es nada más una necesidad. Me complace tanto escuchar que en España están pensando en realizar esos cambios a la Constitución. Precisamente leía el fin de semana la historia de la misoginia, que ustedes seguramente conocen, y entonces decía la autora, ¿cómo es posible que después de tantos años los autores decían, buscando que no existen textos feministas o escritos por mujeres no eran trascendentes, ¿no? Y no solamente en España, también en Francia, y la literatura que nosotras conocemos, pues finalmente también hay un número muy importante de mujeres que nosotras cuando éramos niñas no tuvimos oportunidad de leer porque no estaban visibles como hoy. Afortunadamente podemos rescatar esos textos, ¿no? La lucha es permanente, me queda muy claro. Esto es simplemente así creo que lo vemos. Espero que la generación de mis sobrinos y de mis, pues no tengo hijos o tendré nietos, pero sí de mis sobrinos, de los que sean los hijos de mis sobrinas, pues que sí sea, que se haya visto. Tani, se congeló tu imagen. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Ok. Y yo te voy a rogar, Mónica, por favor, tú continúas. Te ruego, por favor, Mónica, que continúes en esa parte, te lo ruego. Yo estoy encantada, Edurne, de verdad. Muchas felicidades. Sí, de verdad que qué conmovedor. Te agradezco muchísimo, Tania, haberme invitado a sumar nuestros esfuerzos desde nuestros espacios de trabajo, porque no solamente es organizar un curso de 4 días con el compromiso de hacerlo público y gratuito para que toda la gente pudiera sumarse a él y esto, sino es realmente poner en medio este pacto sororo del que habla Edurne y decir, a ver, yo puedo aportar esto, yo puedo aportar esto otro, y entonces vamos a sumar nuestros esfuerzos y sacarlo adelante. De esto se trata esta nueva era de la política. No se trata solo de impulsar mujeres para que lleguen a puestos sustituyendo a hombres que antes estaban en ellos. Esta es una nueva forma de entender la política. La política de hoy no solo necesitará ser una política de mujeres, sino necesitará ser una política basada en otros valores, que eso es lo que es la paridad. Por eso insisto tanto en que la paridad sirve a la democracia, y el combate a la violencia política no puede ser el costo que paguemos las mujeres para arribar a este espacio público. Así que yo sabía perfectamente que Edurne iba a poner la sal y la pimienta necesaria para reactivar esto. No, perdónenme que estoy mirando mucho hacia abajo, pero estoy viendo las cuentas del OPLE, la cuenta del Centro de Estudios, los mensajes que llegan por WhatsApp, en fin, esto está hecho una pirámide. Quiero rapidísimo mandar saludos a las muchas personas que están conectadas siguiéndonos, algunas de ellas
mencionarles a Arcele Guerrero, también abogada especializada en estas áreas, Lilia Montané, Alicia González, Sara Gabriela Palacios, quien es titular de un Instituto Municipal de las Mujeres. Hay muchas titulares de institutos municipales de las mujeres. Ella nos habla sobre la importancia de visibilizar nuestros nombres completos, o sea, no nada más nuestro primer apellido, sino nuestro nombre completo como es, porque es también un reconocimiento pues a quién somos y a de dónde venimos, ¿no? Entonces ese es un tema del que ella habla que también es importante. Nos hace favor de acompañarnos tanto Maribel Ramírez Topete, presidenta de 50+1 Veracruz, como muchas compañeras de 50+1. Muchas gracias. Está también presente muchas compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres Veracruz Boca del Río, que tenemos 20 años juntas en estos caminos, en estas lides. Comentarios como mi querida Almacelia San Martín, que habla sobre la importancia de poner en práctica lo comentado. Pues claro, de eso justo se trata, y de eso justo se trata, me permito decírselos, porque esto también abre la puerta para la corrección política y para muchas imposturas. Entonces, justo el esfuerzo que estamos haciendo en muchas latitudes, como verán, porque de lo que está hablando Edurne en Puebla, lo estamos hablando nosotras aquí en Veracruz y en muchas otras latitudes, es mujeres y agenda. Mujeres sin agenda no. Mujeres y agenda. Porque entonces ya lo que necesitamos es una igualdad que sea transformadora de la realidad de vida que estamos viviendo nosotras. No podemos ir por mujeres que no abrazan la agenda de las mujeres, porque pues definitivamente de eso ya hemos tenido siglos de patriarcado y de misoginia. Muchas gracias, Marina Olmedo. Nos han pedido mucho tu material, Edu, y yo te hago la petición a través de las muchas peticiones de las personas que están aquí, que nos hacen el favor de expresarlo, tienen mucho interés en esto. Tenemos muchas felicitaciones para Tania por su nueva encomienda, confiando en que su responsabilidad pues permita desde luego combatir ahí la violencia en contra de las mujeres. Por cierto, también quiero hacer un brevísimo comentario. El viernes estuvimos, Tania y una servidora y otras personas invitadas al informe de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, y mientras ella exponía el trabajo que ha desarrollado, pero además su trabajo no tan solo en la parte humana y en la parte legal, sino en la infraestructura para mejorar las condiciones de vida de las personas que laboran en el tribunal, yo pensaba para mis adentros, esa es la diferencia de cuando una persona con perspectiva de género arriba a un sitio de trabajo y lo encabeza. Esa es la diferencia de mujeres al frente de instituciones. Entonces, eso es lo que nosotras necesitamos. Sí, que lleguen mujeres, pero mujeres con perspectiva de género y con una agenda de género que haga esto. Nos dice por aquí Dulce Silva, de acuerdo con el informe Sombra de CEDAW 2018 sobre participación política de las mujeres indígenas en México, nos dicen que ellas continúan invisibilizadas, excluidas, violentadas en su decisión de postularse a puestos de elección popular. ¿Cuál sería, Edu, tu opinión al respecto? Si quieres, hago las diferentes preguntas para que tú te sueltes a comentarlas de manera general. Nos dice aquí Claudia Cisneros, fíjate nada más, Edurne, y bueno, yo te lo digo, yo sé que a ti, bueno, esto lo conviertes en acción en 2 segundos. Sería muy bueno convertir la ponencia de Edurne Ochoa en un manual para distribuirlo como texto y que se comparta de manera gratuita. Claro, desde luego, ¿no? Emilio Ortiz felicita, muchas gracias a la ponente. Tenemos por aquí a José Luis Enrique Zambel, quien fue diputado local y un querido amigo, que felicita y habla sobre la importancia de las transformaciones para el país, ¿no? En general. Y Maribel Ramírez Topete habla sobre feminizar la política es una cuestión de luchar por la representatividad, pregunta. ¿Qué otros elementos son importantes para feminizar la política? Y bueno, pues desde luego deja sus saludos. Básicamente esas serían las preguntas que tenemos hasta ahora. Básicamente esas dos. Ok, pues decirles que en el tema, por supuesto, de lo que dice, no solamente lo que dice el informe de CEDAW, que es muy importante, por supuesto, pero la realidad inmediata que tenemos, o sea, las propias mujeres dentro de las propias juntas auxiliares son a las que menos se les permite participar para ocupar estos espacios de toma de decisión. Ahora imagínense las mujeres indígenas o las mujeres rurales
también las mujeres. Yo apenas estuve en un conversatorio hablando sobre mujeres políticas y discapacidad. Las mujeres que también tienen una discapacidad tienen mayores barreras para poder irrumpir estos espacios de toma de decisión. Por eso les decía que es bien importante construir desde una mirada interseccional e intercultural, porque si seguimos teniendo esta mirada que les decía urbanocentrista, en donde creemos que las mujeres urbanas somos todo y que no existe nada más, y no nos bajamos de nuestro privilegio, de nuestra realidad, de nuestro contexto para tener una mirada transversal, pues nos vamos a equivocar. Y creo, sin temor a equivocarme, que son las mujeres que más están violentadas, pero quienes menos conocen sus derechos políticos electorales. Antier también de una capacitación en los que sí y que no, porque en los temas de violencia política en razón de género, y déjenme decirles que hay muchísimo desconocimiento de las acciones. O sea, no todo mundo conoce cómo se puede configurar la violencia política en razón de género, el hecho de que no las dejan inscribirse, no sacan la convocatoria en tiempo y forma, no se las distribuyen, no las socializan, en fin, todos estos derechos que las mujeres deberían de tener con mucho conocimiento. También es decirles a los partidos políticos, y esto lo hablo en otra conferencia, en cómo tienen que jugar un papel fundamental. Primero, en la distribución en temas de comunicación. ¿Cuántos protocolos están ya diseñados y cuántos están repartidos? Mónica, querida Tania, o sea, todas y las militantes de los partidos conocen estos protocolos de actuación ante acoso, hostigamiento o violencia política en razón de género. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cómo se hacen las denuncias? ¿Cómo se tiene que recopilar las evidencias? ¿A qué son sujetos los varones que estén violentando a las mujeres? Verdaderamente hay esta disposición política o voluntad política para que dentro de los propios institutos políticos se denuncie a quienes violenten estos derechos de mujeres o no. O sea, ¿cómo estamos midiendo? ¿Cómo vamos a mapear la incidencia después de este gran proceso en 2021? O sea, me parece que hay todavía muchísimo que hacer y mucho que reflexionar. Y sobre todo, repito, al interior de los estados, en donde la mayoría de las mujeres las están mandando a las sindicaturas. No quieren que ocupen las presidencias municipales, pero eso sí, usted puede ser la síndica, la invito a participar, y entonces le empiezan a bajar de un espacio de toma de decisión tan importante. Creo que hay muchos casos que valdría la pena pues visibilizar y seguir hablándolas. Y en el tema, querida Maribel, pues eso, ¿no? Les decía yo al principio que feminizar la política no es un tema de cuotas o porcentajes, es una profunda transformación de la política y lo político. Y sin duda, para lograr esta feminización no basta solamente cumplir con un tema de cuotas o porcentajes, sino tenemos que vernos inmersas en las paridades, en las dimensiones simbólicas y sustantivas. Mientras no saquemos nuestras agendas, mientras no haya avances, mientras no haya presupuestos, programas, esta incidencia pues solamente se quedará en denominativa. Y además esto hace que muchas personas digan, claro, ya tienen el 50% mujeres, ¿qué más quieren? Es que quieren todo ustedes, o sea, qué bárbaras, son unas aborazadas, ¿no? Entonces dices, oye, espérame, somos el 52% de la población. Nos está costando además llegar al tema de paridad en gubernaturas, y ese es otro tema también. En las magistraturas, por ejemplo, también queremos al 50% de las mujeres magistradas. Los de concurso, los de designación, los de elección popular, somos el 52% de la población, imagínense, y solo se va a destinar el 2.6% del presupuesto federal el próximo año a nosotros, las mujeres, ¿no? Hay recortes sustantivos en los mecanismos de adelantos para mujeres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo les digo a los partidos políticos, oigan, ¿y ustedes destinan del 3 al 5% al fortalecimiento y capacitación de mujeres en la política? Perdón, pero con esta brecha, con estas asimetrías que existen ya, pues tendríamos que estar hablando por lo menos del 30% de su presupuesto para el fortalecimiento y la irrupción de las mujeres al espacio político. ¿O cuántos años nos va a tomar llegar verdaderamente fortalecidas, capacitadas y con todas las herramientas a las mujeres? En fin, creo que hay muchos pendientes, por eso no, la feminización de la política no puede ser un tema de porcentajes de 50-50, tiene que venir lo sustantivo, el cuerpo, la formación, el presupuesto, los programas, las acciones encaminadas a estos fortalecimientos, a esta irrupción, y por supuesto siempre con perspectiva de género. De nada nos servirá que lleguemos cada vez más mujeres si no tenemos conciencia de clase o conciencia de género. Así es, efectivamente. Queridas y queridos, podríamos seguirnos miles de horas platicando porque Edurne tiene, bueno, plática, pero para rato. Sin embargo, este es un curso de 4 días. Hoy hemos abierto de manera triunfal, derrumbando mitos, haciendo acuerdos sororos entre nosotros para establecer
pues el rol político que vamos a desempeñar. Es simplemente decirles que estoy agradecidísima. Es una barbaridad la cantidad de personas que están siguiendo la transmisión. Agradezco especialmente a la diputada local, Ana Miriam Ferráez, que está presente y nos manda saludos y se une al Pacto Sororo Real. Y bueno, es simplemente comentar, Edurne, que a ti, a las demás ponentes y a todas las personas participantes, mujeres y hombres que se inscribieron, les vamos a otorgar sus reconocimientos con valor curricular otorgado por el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que está certificado para otorgar estas constancias. Se los vamos a enviar por vía virtual una vez que los 4 días de curso hayan concluido, por lo cual, si hay alguna persona que no se ha registrado hasta este momento y gusta hacerlo, en la página de Facebook del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos o en la cuenta de la magistrada Tania Vázquez y en la mía propia, Mónica Mendoza M, está disponible el hipervínculo del formato de registro. Ese es exclusivamente para darnos bien su nombre y que les mandemos por correo electrónico su constancia. Como hemos dicho, no les vamos a mandar liga del Zoom o de la plataforma porque es pública y gratuita. Estamos transmitiendo en forma abierta a quien quiera ver este material, que quedará además disponible en nuestras redes sociales del OPLE y la del Centro de Estudios para que puedan verlo las veces que sea necesario, porque este es un curso de capacitación. Lo que necesitamos es capacitarnos para tener mejores herramientas formativas. Y bueno, simple y sencillamente agradecer de verdad la generosidad del OPLE por brindarnos la plataforma. Mira, Tania ya no trabaja en el OPLE y de todas maneras nos lo prestaron, así que muchísimas gracias doble. Y bueno, mañana nos vemos. Mañana tenemos una mesa importantísima. Mañana vamos a estar hablando justo de esto que comentabas, Edurne, de la violencia digital y la violencia mediática y la importancia de informar con perspectiva de género. Para eso, como es un tema tan complejo y tan importante, pues tenemos a 5 súper expertas a nivel nacional e internacional en el tema. Va a estar Claudia Calvin, de Mujeres Construyendo, va a estar Gloria Alcocer, de la revista Voz y Voto, va a estar Gaby Vargas, que es una experta en comunicación política, también pertenece a Mujeres Construyendo y a la red de politólogas, va a estar Aimé Vega, que es una súper maestra y, bueno, pertenece a muchos colectivos, entre otros, a nosotras tenemos otros datos. Y finalmente va a estar Olimpia Coral Melo, de Defensoras Digitales y la Red Nacional el Frente Nacional por la Sororidad. Así que las 5 van a estar mañana a las 5 de la tarde. Nos vemos, ya saben, en las redes del OPLE o en las redes del Centro de Estudios. Y por lo pronto, no se diga más, a establecer este nuevo pacto político entre las mujeres, porque la feminización de la política está aquí. Muchas gracias, Edurne. Al contrario, querida Moni, muchísimas gracias, amiga, de verdad, querida magistrada Tania Vázquez, y al OPLE Veracruz, por supuesto, por prestar estas instalaciones y tener esta voluntad política de la que estamos hablando. Sin esta voluntad no hay nada, y creo que este es un tema de todos y todas, y el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Así que con mucho gusto les envío la presentación para que la puedan distribuir, la puedan ver, leer, y sí me daría la tarea de hacer este manualito que dicen para poderlo también distribuir y que esta sea una acción real a favor de los derechos de la oportunidad de participar. ¿Tani está hablando? Tenemos algunos problemas con su señal. ¿Quieres comentar algo? Yo creo que ya se atoró por ahí la señal, pero bueno, entonces nos vemos mañana a las 5. Muchas gracias. Antes de irme, quiero comentarles que pueden encontrar a Edurne, así con su nombre, Edurne Ochoa, en Facebook, en Instagram o en Twitter, y también pueden hacerlo a través de las redes sociales de 33 Mujeres y comentar algo importantísimo. Edurne, no dijimos nada de eso, que estamos próximas a iniciar 33 Mujeres en Veracruz, y ya les estaremos platicando de qué va todo eso. 33 viene a su capítulo Veracruz, y bueno, pues esa es una super primicia. ¿Tú quieres comentar algo de eso? Pues eso, Moni, al contrario, decir que por grandes aliadas como tú, como Ana, como otras amigas, podemos llevar 33 mujeres a Veracruz. De eso se trata, de seguir multiplicando el conocimiento, la reflexión, los feminismos, encontrarnos todas diversas y plurales, porque, repito, creo que la revolución será feminista o no será, y las mujeres tenemos que estar en el centro de la agenda, al frente de las decisiones en este país, y al unísono, todas juntas, fuertes, unidas, caminaremos mucho más lejos. Recuerden, solas llegamos rápido, pero juntas llegamos más lejos.
Muchas gracias. Pues en nombre de la magistrada Tania Vázquez y de una servidora, les agradecemos mucho su compañía este día. Nos vemos mañana a las 5. Gracias. Bye.